Mi participación y reflexión sobre este primer cuatrimestre comienza con la conceptualización de las prácticas del lenguaje. Práctica del lenguaje no es un cambio de vocabulario, sino que es una visión diferente del objeto de enseñanza con respecto al lenguaje. No hablamos de un modelo tradicional anterior, ya no se trata de enseñar la lengua como objeto teórico, gramática y ortografía, sino que se enseña a los niños a hablar para comunicar sus necesidades, a hablar para jugar con los compañeros, para transmitir una información, se les enseña a participar en distintas conversaciones, partiendo desde lo familiar y ampliando progresivamente para comunicarse con personas que no pertenecen a su entorno familiar, a escuchar lecturas, a disfrutar de la lectura en voz alta que le ofrece su docente, su maestra, buscar información de los libros, etcétera, etcétera. La docente es necesario que habilite esa igualdad de oportunidades para que todos los niños y niñas puedan participar, sabiendo que los niños y niñas proceden de realidades diferentes, de familias muy diversas y que no todos los niños disponen de libros en sus casas. Es importante que logren escuchar al otro y ser escuchados para aprender a relacionarse con quienes lo rodean, que los niños puedan expresarse mediante el habla, la escritura, la creatividad, la literatura y el arte en general, que ayuda a un desarrollo total. Hablamos de qué son los lectores no convencionales, que son aquellos que, a pesar de conocer el sistema de escritura en su totalidad, pueden otorgar significados a los textos. También hablamos de la incorporación de la literatura en el área de las prácticas del lenguaje, que busca realizar su importancia en esta etapa de escolaridad. La lectura y escritura de textos literarios merecen una consideración especial, dado que se inserta en el mundo de lo estético. También hablamos sobre la competencia comunicacional. Ortiz y Lilo lo definen como la habilidad del que usa la lengua para intercambiar, negociar e interpretar significados con un modo de actuación adecuado. En la sala, el docente debe generar intencional y sistemáticamente espacios para que surja la lengua oral, donde todos intervengan y a su vez escuchen respetuosamente al otro. En la creación de estas situaciones, los niños se comunicarán con distintos interlocutores, con propósitos diversos y en contextos comunicacionales significativos. Dentro del diseño curricular se afirma que la diversidad lingüística debe ser reconocida y valorada en la sala. Cabe destacar que dentro de las escuelas o jardines, además del español, existen o se presentan lenguas originarias de América, de otras nacionalidades, etnias, grupos sociales, modos de hablar de distintas regiones, entre otros. Esto permite que nos encontremos con situaciones de contacto de lenguas y asimismo tiene como objetivo guiar, orientar e instruir a los niños hacia una formación del lenguaje que se emplea dentro de cada sociedad y cultura. El jardín de infantes debe ser un ámbito propicio para indagar en las prácticas del lenguaje de los niños en sus comunidades y favorecer el diálogo y el despliegue de la diversidad. Es importante destacar que se debe tener en cuenta que la diversidad lingüística tiene que buscar condiciones que propicien y faciliten la preservación y el respeto mutuo de las lenguas coexistentes, sin generar desigualdad, exclusiones o desvalorizaciones. También aprendimos que la alfabetización, alfabetizarse es más que saber leer y escribir, es disponer de la lengua para comunicarse con los demás, para ser parte de la sociedad y ejercer todos los derechos que nos asisten. Las decisiones didácticas en el jardín son de vital importancia y el foco siempre va a estar puesto en la intervención docente, ya que es la docente quien hace la diferencia en la alfabetización de los niños y niñas y garantiza el derecho de la educación inclusiva. En el diseño curricular para la educación inicial, desde el enfoque alfabetizador equilibrado, nos dice que la enseñanza de la lectura y la escritura supone la recuperación de los conocimientos de los niños en los distintos ámbitos. En el nivel inicial se construye un ambiente alfabetizador para que los niños reconozcan particularidades de diferentes géneros discursivos y pueda iniciarse en la apropiación del sistema de escritura, avanzando hacia la construcción del lenguaje escrito y la lectura convencional. La oralidad
es de vital importancia en el proceso de alfabetización. En el documento del desarrollo de la oralidad en las infancias nos dice que mediante las interacciones orales los niños van ampliando su vocabulario, comprendiendo reglas discursivas y desarrollando la habilidad de oír diferencias fonológicas. Es necesario que el docente actúe como mediador en este proceso, mientras favorece que los niños se apropien de los componentes del lenguaje oral, lo cual allanará el camino hacia el dominio del lenguaje escrito. También el diseño curricular nos dice que si en la vida social se habla para preguntar, solicitar, expresarse, intercambiar, negociar, entonces el docente habilitará de manera intencional y sistemática espacios variados dedicados a la lengua oral, donde todos puedan intervenir y escuchar respetuosamente lo que los niños dicen, de manera que las palabras circulen con fluidez. También en el texto Ambientes Facilitadores, en el primer ciclo de nivel inicial, nos dice que la lectura de cuentos desde edades muy tempranas constituye una excelente oportunidad para promover procesos de interacción dialógica entre los niños y los adultos. Con respecto a esto, lo que entendemos que es bueno que se presentan situaciones donde los niños puedan explorar texto y que también la docente les pueda leer estos textos, aunque a veces parezcan que no lo están escuchando. Es de vital importancia, ya que de esta manera se generan vínculos entre la lectura y los niños. También estuvimos viendo situaciones en sala en las que se enseña a hablar, escuchar, leer y escribir con sentido, en situaciones contextualizadas. El texto de la escritura en la alfabetización inicial nos habla que en la construcción del sistema de escritura es fundamental la intervención del docente. Los niños en el aula encuentran no solo oportunidades para poner en juego sus conocimientos, sino que también oportunidades para poner en duda tales ideas. Ana Teberovsky dice que en los intercambios entre niños se comparte la información sobre los aspectos físicos y sociales del objeto escrito, pero que es interesante señalar que se comparten y utilizan también las hipótesis construidas por ellos mismos, o sea, sus propias conceptualizaciones. El socializar conocimiento puede darse entre niño y adulto, pero el compartir hipótesis subyacente a las construcciones de esos conocimientos solo se da entre quienes lo elaboran contemporáneamente. Estos intercambios son coordinados por la docente, que permiten a los niños algunas previsiones acerca de cómo desarrollar la tarea entre pares y la necesaria consulta de fuentes de información disponibles en la sala. La presentación de las intervenciones se organiza en 3 bloques. El primero es: la docente facilita el intercambio de información entre los niños. En las situaciones de producción, el docente tiene que intervenir con el propósito de facilitar el intercambio de información entre los niños y en estos intercambios los niños aprenden de sus compañeros. Otro bloque es que solicita interpretación de lo escrito para que sus alumnos controlen la producción. En el transcurso de la escritura o una vez finalizado, el docente solicita a los niños interpretación de lo escrito para que controlen la producción o lo escrito, y si es necesario interviene sobre la producción para que puedan reformular su escritura. El último bloque es que el docente aporte información sobre el sistema de escritura. Durante esta clase el docente brinda información directa, es decir, que responde puntualmente preguntas formuladas por los niños. También lo hace de manera indirecta, por medio de otra palabra en los que los alumnos pueden hallar la información buscada. Lerner dice que enseñar es plantear problemas a partir de los cuales sea posible reelaborar los contenidos escolares, y es también promover toda la información necesaria para que los niños puedan avanzar en la reconstrucción de esos contenidos. Enseñar es finalmente promover que los niños se planteen nuevos problemas que no se hubieran planteado fuera de la escuela. Las capacidades que logramos relacionar en base a este texto es el trabajo con otros. Lo podemos ver en las situaciones de producción de la escritura, donde el docente interviene con el propósito de intercambiar información entre los niños,
ya que en estos intercambios los niños aprenden de sus compañeros. También cuando el docente solicita opinión sobre cada propuesta, esto hace que el grupo aporte una idea diferente a la de su compañero para la reformulación de lo ya escrito. Otra de las capacidades es aprender a aprender. En esta capacidad de asumir los errores como parte del proceso se puede apreciar cuando en la propuesta de escritura se conserva lo escrito sin la necesidad de tachar las transformaciones a fin de que los niños puedan comparar las series de gráficas propuestas. En ella la docente valida la diferencia entre versiones y propone a los niños seguir pensando en otras opciones para lograr una mejor versión. Otra capacidad es la resolución de problemas. Es la capacidad de enfrentar situaciones y tareas que presenten un desafío para el niño, asumiendo que los problemas no siempre tienen una resolución determinada. Esto lo vemos cuando los niños interpretan su escritura o la de sus compañeros, pero muchas veces no logran una correspondencia ajustada. En este caso, el maestro suele aprovechar estos desajustes para enseñar a escribir. A veces las intervenciones del docente no siempre dejan huellas inmediatas en la producción infantil, pero los problemas formulados desde su voz y sostenidas a lo largo del tiempo ayudan a sus alumnos a que intenten nuevas respuestas en otras situaciones de producción. También en este texto vemos los ámbitos que podemos vincular. Uno de ellos es el ámbito de experiencia de comunicación. Este ámbito supone la habilitación de situaciones que brindan oportunidades para que los niños pongan en juego prácticas sociales vinculadas al hablar, escuchar y escribir. Podemos verlo cómo se organizan espacios de interacción entre niños con conocimientos cercanos con la intención de garantizar la posibilidad de oír su voz y escuchar al compañero en el transcurso de la producción. Ana María Kaufmann expone que para enseñar prácticas de lenguaje en el nivel inicial hay aspectos didácticos generales a tener en cuenta. Uno de ellos es situaciones fundamentales de lectura y escritura. Son aquellas que no pueden faltar y deben ser puestas en juego en las diferentes propuestas que diseñe el docente para que los niños participen como lectores y escritores. Se trata de la lectura a través de maestros y por sí mismos. También hay que tener en cuenta dinámicas de interacción, trabajo en pequeños grupos, actividades colectivas, actividades en pareja e individuales. Debemos tener en cuenta también materiales didácticos alfabetizadores como biblioteca de la sala, del jardín, banco de datos, tarjetas con los nombres, carteles informativos, cartelera de cuentos de cumpleaños, acuerdos de convivencia, calendarios, agendas, lista de secretarios, afiches con poemas, canciones, adivinanzas, entre otros. Debemos tener en cuenta modalidades organizativas de las actividades, actividades habituales, secuencias e itinerarios, proyectos de lectura y escritura, proyectos institucionales y multitarea. Y por último, también tenemos que tener en cuenta criterios para planificar las prácticas de lenguajes en el nivel inicial, diversidad, progresión, continuidad y alternativas. También vimos por último que es el enfoque equilibrado integrador, que no es un método tradicional, sino que es una propuesta para enseñar a leer y a escribir. El enfoque supone considerar la diversidad, atender a ella y contextualizar las propuestas para cada grupo y cada niño. Es aquel que brinda las mejores posibilidades para que cada maestro oriente las decisiones de enseñanza, teniendo como horizonte cada aula, cada sala en particular y las necesidades de los alumnos. Esta propuesta equilibrada integradora se sostiene en 4 presupuestos teóricos. Uno de ellos es la lectura y la escritura, que son prácticas sociales, alumnos lectores y escritores desde un inicio, alumnos conocedores del sistema de escritura y alumnos que participan en situaciones diversas de comunicación oral. A su vez, los conocimientos que se enseñan son el valor social de la lectura y la escritura, la diferencia entre la oralidad y la escritura, el sistema de escritura, el conocimiento de la lengua como sistema y estrategias cognitivas y metacognitivas. La propuesta del enfoque equilibrado integrador consiste en desplegar prácticas de lectura y escritura en el ámbito escolar al tiempo que se dedican espacios sostenidos en el tiempo al análisis y a la reflexión de las distintas dimensiones lingüísticas, discursiva, sintáctica, semántica, morfológica y fonológica.
El enfoque equilibrado e integrador no excluye prácticas ni impide que se enseñen distintos tipos de conocimientos. Sí organiza la enseñanza y determina cuál es el mejor momento y modo de presentar los diferentes contenidos, brinda las mejores posibilidades para que cada docente tome las decisiones pertinentes en referencia a la alfabetización de sus alumnos.